Me dijeron que el divorcio destruiría a mis hijos, que una familia rota era el peor legado que podía dejarles. Durante años me aferré a esa idea como si fuera un salvavidas, sin darme cuenta de que en realidad era el ancla que me hundía. Se equivocaron. Se equivocaron en todo. Lo que de verdad los estaba rompiendo no fue la casa que un día se derrumbó, sino el silencio que vivía entre sus muros. Mi historia no es la de una mujer que sobrevivió a un matrimonio fallido. Es la historia de cómo tuve que demoler mi propia vida para poder por fin construir un hogar. Durante años fui la guardiana de un castillo de naipes, una arquitecta de la apariencia. De cara a la galería, la imagen era impecable, digna de un marco de plata en la estantería del salón. La casa en perfecto orden, las sonrisas ensayadas en las fotos de las vacaciones en la playa, las tartas de cumpleaños con las velas exactas, siempre apagadas en un soplo de felicidad fingida. Yo era la directora de orquesta de una sinfonía silenciosa, una en la que cada instrumento estaba desafinado pero nadie se atrevía a dejar de tocar. Por dentro los cimientos temblaban con cada portazo, con cada noche en la que el espacio entre mi marido y yo en la cama se convertía en un abismo helado. El silencio retumbaba más que cualquier grito. Había silencios de todo tipo. El silencio tenso durante la cena, roto solo por el tintineo de los cubiertos y las preguntas a los niños sobre el cole. El silencio acusador en el coche, mientras la radio intentaba llenar un vacío que se había vuelto asfixiante. El silencio resignado al meternos en la cama, dándonos la espalda, como dos extraños que comparten por error una habitación de hotel. Me convertí en una experta en el arte del disimulo, una actriz de método en el escenario de mi propia vida. Fingía no ver la distancia en su mirada, cuando le hablaba de mi día. Fingía no sentir el frío en la piel, cuando su mano rozaba la mía por accidente. Fingía que éramos un equipo, un frente unido contra el mundo, cuando en realidad éramos dos ejércitos combatiendo una guerra fría en el mismo territorio. Y tenía la coartada perfecta, la justificación moral que me permitía dormir por las noches, o al menos intentarlo, la que me absolvía de mi propia cobardía. Lo hacía todo por ellos, por mis hijos. Esa frase era mi mantra, un susurro constante en el fondo de mi mente. Una familia rota destroza a un niño. Me lo repetía al despertar, mientras preparaba los desayunos con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Me lo repetía al acostarlos, dándoles un beso de buenas noches y sintiendo una punzada de culpa por la mentira que era nuestra vida. Ese miedo era un ancla de plomo atada a mi alma, manteniéndome a la deriva en un mar de infelicidad crónica. Creía, con cada fibra de mi ser, que mi sacrificio era la demostración definitiva de mi amor incondicional. ¿Qué mayor prueba de amor que renunciar a tu propia felicidad por la de tus hijos? Estaba dispuesta a ser un fantasma en mi propia existencia, a caminar de puntillas por los pasillos de mi casa, a tragarme las lágrimas y ahogar mis anhelos, con tal de que ellos tuvieran la foto completa. Un padre y una madre bajo el mismo techo. El famoso hogar estructurado. ¡Qué ironía! Nuestra estructura estaba podrida por dentro. Les compraba la estabilidad a costa de mi propia alma. Les ofrecía una normalidad que era una obra de teatro. Y me convencía a mí misma de que no se daban cuenta. Los niños son listos pero tanto. Creía que si la vajilla estaba completa, no notarían que los platos estaban agrietados. Hasta el día en que la verdad no pidió permiso, no llamó a la puerta. La tiró abajo. Y no lo hizo con un estruendo, como en las películas, fue mucho más sutil, más cruel, fue con un clic. El clic de un mensaje olvidado en la pantalla del móvil que él se había dejado en la mesilla de noche. Un nombre que no era el mío, seguido de un corazón. El mundo se detuvo. Recuerdo el zumbido en mis oídos, la sensación de que el aire se volvía denso, pesado, imposible de respirar. Fue como si una luz de neón se encendiera de repente en una habitación a oscuras, iluminando con una claridad brutal todas las grietas, toda la suciedad, todas las mentiras que yo me había esforzado tanto en ignorar. Luego vinieron las piezas del puzzle que encajaban de golpe, el cargo en la tarjeta de un hotel en nuestra propia ciudad, justificado como un gasto de empresa. Las llamadas que cortaba de repente cuando yo entraba en la habitación. Esa frialdad que por fin tuvo un nombre, una cara, un cuerpo. Descubrir la infidelidad no fue solo la ruptura de una promesa, fue el derrumbe de mi propósito de vida. El sacrificio que yo había estado tejiendo con tanto esmero, día tras día, durante años, era una farsa. Un chiste macabro. Yo no estaba protegiendo a mis hijos de una herida, vivía dentro de ella y sin saberlo, los estaba arrastrando conmigo a la oscuridad. El castillo de naipes no se cayó. Se incendió, y yo estaba dentro, viendo cómo las paredes de cartón se consumían a mi alrededor.
El dolor fue devastador, físico. Sentía un agujero en el pecho, un peso que me aplastaba los pulmones. Los primeros días fueron una niebla de incredulidad y rabia. La confrontación fue patética. Un cúmulo de excusas, de no es lo que parece, de culpas veladas hacia mí, hacia la rutina, hacia el desgaste. Pero sus ojos no mentían. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo real en ellos, la certeza de que lo habían pillado. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Pero en medio de ese caos, de ese dolor que me rompía por dentro, algo más fuerte, algo primitivo, empezó a nacer. No fue una rebelión de orgullo, ni un grito de dignidad. Fue algo mucho más profundo. Fue cuando me miré en los ojos de mi hija, que entonces tenía 10 años. La vi mirándome mientras yo intentaba disimular una llamada telefónica llena de lágrimas. Y en su mirada no vi solo preocupación. Vi el reflejo de mi propia pena. Vi cómo estaba aprendiendo mi lección. El golpe de gracia llegó una tarde, unas semanas después. Mi hijo, con esa inocencia brutal que solo tienen los niños, se acurrucó a mi lado en el sofá mientras yo miraba un punto fijo en la pared, perdida en mis pensamientos. Me cogió la mano y me preguntó, «Mamá, ¿por qué ya no sonríes de verdad?» De verdad. Esa palabra, de verdad. En ese instante, se me cayó la venda de los ojos con la fuerza de un mazazo. Comprendí la terrible verdad de mi sacrificio. El ejemplo que les estaba dando, no era de amor incondicional, era de sumisión. No les enseñaba la importancia de la familia, sino la normalización de la infelicidad. Le estaba enseñando a mi hija a conformarse con menos de lo que merecía, a aceptar las migajas de afecto, a creer que el amor implica anularse a una misma. Y le estaba enseñando a mi hijo a ser ciego ante el dolor de una mujer, a pensar que es normal que mamá esté triste, que es normal que en casa no haya risas. El miedo a separarme por ellos fue reemplazado por un pánico aún mayor, un terror visceral, el de seguir juntos por ellos. Me di cuenta de que el mayor daño no sería romper la familia, sino mantenerla unida a base de mentiras y tristeza. Una madre rota no puede criar hijos enteros. La decisión de marcharme fue el acto más aterrador y, a la vez, el más valiente de toda mi vida. Se lo comuniqué una noche, con una calma que ni yo misma sabía que poseía. No hubo gritos, no hubo drama. Solo la constatación de un final, que llevaba años escrito. Lo que vino después fue la auténtica batalla, las noches en vela, devorada por la culpa, y si me estoy equivocando, y si los estoy traumatizando para siempre. Las conversaciones con abogados, donde tu vida y tus sentimientos se convierten en cláusulas y activos a repartir. El miedo. Un miedo paralizante al futuro, a la soledad, a no ser capaz de hacerlo sola. ¿Cómo iba a gestionar la economía, la casa, las extraescolares, las fiebres nocturnas, sus miedos y los míos, todo a la vez? Hubo días en los que lo único que me movía era la inercia, la rutina sagrada de llevarlos y recogerlos del cole. Me sentía hecha añicos, un mosaico con los fragmentos de la mujer que yo solía ser, esparcidos por el suelo. La sociedad, esa que antes aplaudía mi familia perfecta, ahora me miraba con una mezcla de lástima y juicio. Me convertí en una etiqueta, la divorciada, la cabeza de una familia desestructurada, como si nos faltara algo, como si estuviéramos incompletos. Escuché susurros, sentí miradas en el supermercado, recibí consejos no pedidos de gente que creía saber lo que era mejor para mis hijos. El primer mes en el pequeño piso de alquiler fue el más duro. El silencio era diferente. Ya no era un silencio tenso, era un silencio vacío. Las paredes blancas parecían gritar mi soledad. La primera noche que los niños se fueron con su padre fue la peor de mi vida. La casa estaba tan quieta que podía oír los latidos de mi propio corazón asustado. Lloré hasta quedarme dormida en el sofá, abrazada a un cojín, sintiéndome la peor madre del mundo. Pero, poco a poco en el silencio de ese nuevo y pequeño piso empecé a recoger mis propios pedazos. Y me di cuenta de algo asombroso. Ya no encajaban de la misma manera. No podía reconstruir a la mujer de antes, porque esa mujer ya no existía. Empecé a construir una nueva. Aprendí a cambiar una bombilla subida a una silla que se tambaleaba, y sentí una oleada de poder que me hizo reír a carcajadas. Aprendí a llevar mis propias cuentas, a entender de facturas e hipotecas, y descubrí una capacidad para la organización que no sabía que tenía. Aprendí sobre todo a disfrutar de mi propia compañía, a cenar sola con una copa de vino y mi música favorita, sin sentirme sola sino libre. A ir al cine a ver la película que a mí me apetecía, sin tener que negociar. Descubrí una fuerza que había estado latente,
Una resiliencia forjada en el fuego de la pérdida y la decepción. Cada pequeño logro era una victoria. Montar un mueble de IKEA sin que sobraran tornillos. Arreglar el grifo que goteaba viendo un tutorial en YouTube. Salir a correr por las mañanas y sentir que mi cuerpo era mío, que respondía, que estaba vivo. La mayor transformación, sin embargo, ocurrió en mi forma de ser madre. Liberada de la tensión constante, de la necesidad de fingir, me convertí en una madre más presente. Más auténtica, y por encima de todo más feliz. Y ellos lo notaron. Nuestras risas en el nuevo piso sonaban más alto, más genuinas. Nuestros abrazos eran más de verdad, más largos, sin la sombra de una tristeza no expresada. Empezamos a tener nuestras propias tradiciones, las noches de pizza y peli de los viernes, los desayunos de tortitas los domingos. Hablábamos más. Me contaban sus cosas, sus miedos, sus alegrías, y yo les escuchaba de verdad, sin el ruido de fondo de mi propia infelicidad. Les enseñé con el ejemplo que la vida puede derribarte, pero que siempre es posible levantarse. Les enseñé que está bien estar triste, pero que no está bien vivir en la tristeza. Les enseñé que pedir ayuda no es de débiles, y que equivocarse es parte del camino. Un día, mi hija me vio llorar después de una llamada difícil con su padre. Se acercó, me abrazó y me dijo: «No pasa nada, mamá. Mañana estarás mejor». Y en ese momento supe que lo estaba haciendo bien. Le estaba enseñando a validar las emociones, no a esconderlas. La casa que se vino abajo, aquella de la fachada perfecta, dio paso a un hogar. Un hogar más pequeño, más humilde, a veces un poco caótico pero real. Un hogar construido no sobre la obligación o el sacrificio, sino sobre los pilares del respeto, la honestidad y, lo más importante, el amor propio. El mío, y el que quería enseñarles a ellos. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento rabia ni pena, siento una extraña gratitud. No soy la mujer que sobrevivió a un divorcio, soy la mujer que fue liberada por él. El dolor no fue mi verdugo, fue la comadrona de mi nueva identidad. Las cenizas de mi matrimonio no fueron el final de mi historia, fueron la tierra fértil donde yo, por fin, pude echar raíces y florecer. Ya no me asusta la soledad, porque he aprendido a ser mi mejor compañía. Ya no busco la aprobación en la mirada de los demás, porque he encontrado la mía en el espejo. Y he entendido que la familia más fuerte no es la que permanece unida a cualquier precio, sino aquella en la que una madre, al sanarse a sí misma, enseña a sus hijos el poder infinito de estar entera. La lección más grande que les he dado a mis hijos no ha sido sobre mantener una familia unida a toda costa. Ha sido sobre tener el valor de luchar por la propia felicidad, de ser honesto con uno mismo, de reconstruirse desde los escombros. Porque una madre feliz, auténtica y entera, aunque esté sola, vale infinitamente más que dos padres juntos que viven a medias. Y esa es la casa que por fin volví a construir. Un hogar donde se respira verdad. Y eso, no hay castillo de naipes que pueda igualarlo. Es curioso cómo funciona la memoria. A veces, es una sala de cine a oscuras donde se proyectan, una y otra vez, los momentos más dolorosos. Pero otras veces, es una caja de tesoros que abres con cuidado, casi con miedo, y dentro encuentras destellos de una luz que creías extinguida para siempre. Mi luz, el principio de mi historia, o más bien de la nuestra, se encendió una noche de noviembre en un bar de Malasaña. El sitio estaba abarrotado, olía a cerveza y a la electricidad de la juventud. Una banda tocaba tan alto que sentías los bajos vibrar en el pecho. Yo estaba con mis amigas de la facultad, gritando para hacernos oír, riendo, sintiéndome invencible, como solo te sientes a los 23. Y entonces lo vi. Estaba apoyado en la barra, ajeno al caos, leyendo un libro de bolsillo con la portada desgastada. En medio de todo aquel ruido, él era una isla de calma. Fue esa imagen tan anacrónica, lo que me atrapó. Era un faro en mitad de la tormenta. No sé de dónde saqué el valor, supongo que de esa misma invencibilidad que te dan los 23, pero me acerqué. Le pregunté qué leía. Él levantó la vista, y lo primero que noté fueron sus ojos. No el color, sino la forma en que me miraron. Con una curiosidad genuina, sin rastro de la pose que llevaban tantos otros chicos. Y sonrió. Era una sonrisa lenta, que empezaba en la comisura de los labios, y terminaba iluminándole toda la cara. En ese instante, el ruido del bar se desvaneció. Solo existíamos él, yo y el espacio que nos separaba, que de repente se sentía cargado de posibilidades. Mi primera impresión fue la de un hombre con un mundo interior. No necesitaba el ruido exterior porque ya tenía suficiente música dentro.
Hablamos durante horas, o quizá fueron minutos, perdí la noción del tiempo. Hablaba con una pasión tranquila sobre sus estudios de arquitectura, sobre su sueño de construir edificios que contaran historias, que tuvieran alma. Hablaba del futuro no como una pregunta, sino como un lugar al que se dirigía con certeza. Y lo más increíble es que, desde esa primera noche, me hizo sentir que había un sitio para mí en ese futuro. Era magnético. Tenía un humor inteligente, rápido, que me hacía reír a carcajadas, de esas que te duelen en el estómago y te limpian por dentro. Pero también sabía escuchar. De verdad. No esperaba su turno para hablar. Se sumergía en mis palabras, hacía preguntas, recordaba detalles de cosas que yo misma consideraba insignificantes. Me hizo sentir vista. Escuchada. Importante. En aquella época, él era la personificación de la seguridad. Parecía un roble, un hombre con las raíces bien hundidas en la tierra, alguien que no se dejaría llevar por el viento. Era amable, era protector sin ser condescendiente, era íntegro. O eso parecía. Esa era la cualidad que yo más admiraba, la que me hizo bajar todas mis defensas. Creí haber encontrado un puerto seguro. Recuerdo un fin de semana unos meses después de empezar a salir. Fue nuestro primer viaje juntos. Fuimos a la costa de Asturias, a un pueblo pequeño de casas de piedra y olor a salitre. Era febrero, y la playa estaba desierta, barrida por un viento frío que te cortaba la cara pero te aclaraba las ideas. El Cantábrico rugía, gris y poderoso. No era un paisaje de postal veraniega, era algo mucho más real, más salvaje. Como creía que era nuestro amor. Paseábamos por la orilla, abrigados hasta las cejas, sin hablar mucho, simplemente compartiendo el silencio y el estruendo de las olas. En un momento dado, se agachó y recogió un canto rodado, una piedra grisácea, perfectamente lisa por el vaivén del mar. Era pesada, sólida. La puso en mi mano y la cerró con las suyas. Guárdala, me dijo mirándome a los ojos. Su aliento formaba una nube de vaho en el aire helado. Es para que nunca olvides esto. Que lo nuestro no es de arena, de esas cosas que la primera ola se lleva por delante. Lo nuestro es así, como esta piedra. Sólido. Real. Capaz de aguantar cualquier marea. Esa piedra. La guardé durante años en mi mesilla de noche, fue mi talismán, la prueba física de una promesa. En ese momento en aquella playa invernal, con el peso de la piedra en mi mano y el calor de la suya sobre la mía, sentí una certeza absoluta. Vi nuestro futuro con una claridad cegadora, una casa construida sobre cimientos de roca, no de naipes. Una vida juntos, resistiendo cualquier tormenta, siempre volviendo el uno al otro como las olas vuelven a la orilla. Qué ingenua fui. Qué ciega estaba ante la verdad más simple de la naturaleza, que hasta la roca más dura, con el tiempo, con el golpear constante y silencioso del agua también se erosiona, también se rompe. Aquella piedra de Asturias se convirtió en el ancla de mi mundo. Durante los siguientes 2 años, cada vez que la duda o el miedo asomaban la cabeza, como hacen en cualquier relación, yo la tocaba. Sentía su peso, su superficie pulida por milenios de mareas, y recordaba su promesa. La nuestra era una historia de roca, no de arena. Con esa certeza, la transición del noviazgo al matrimonio no fue una decisión, fue una consecuencia. Era el siguiente paso lógico en un camino que parecía predestinado, trazado por una fuerza mayor que nosotros mismos. La pedida no fue en un restaurante caro a la luz de las velas, ni en un viaje sorpresa a París. Eso no era él. Él era un hombre de estructuras, de cimientos, de cosas que perduran. Una tarde de sábado, me pidió que le acompañara a ver los avances de su primer gran proyecto. Un pequeño centro cultural en las afueras. Llegamos al atardecer. El edificio era solo un esqueleto de hormigón y vigas de acero, abierto al cielo. El aire olía a cemento fresco y a tierra mojada. Nos quedamos en el centro de lo que sería el vestíbulo principal, mirando cómo las últimas luces del día teñían de naranja el hormigón gris. Él se quedó en silencio un rato, con esa calma suya que a mí tanto me gustaba. Luego, me cogió las manos. Mira esto, me dijo, con la voz un poco más grave de lo normal. Ahora mismo solo son huesos, ¿ves? Pero yo ya veo las paredes, el techo, la luz entrando por las cristaleras. Sé exactamente dónde irá cada cosa, para que todo se sostenga, para que sea fuerte, para que dure 100 años. Los cimientos son lo más importante. Si los cimientos fallan, todo lo demás se viene abajo, por muy bonito que sea. Se giró hacia mí, y sus ojos,
en la penumbra, brillaban con una intensidad que me cortó la respiración. Así es como nos veo a nosotros, continuó. Con unos cimientos capaces de soportar el peso de una vida entera. Contigo, siento que puedo construir cualquier cosa. Y allí, entre el esqueleto de un futuro edificio, con el eco de nuestras voces rebotando en el hormigón desnudo, se arrodilló. No recuerdo las palabras exactas, solo la sensación. La sensación de que no me estaba pidiendo matrimonio, me estaba pidiendo que fuera la piedra angular de su vida. Y yo dije que sí, con la certeza absoluta de que nuestros cimientos eran indestructibles. Los primeros años de casados fueron una confirmación de esa promesa. Fueron fáciles, llenos de luz. Nuestro primer piso era minúsculo, con las paredes de papel y un vecino que tocaba la gaita, pero para nosotros era un palacio. Recuerdo las tardes de fin de semana pintando las paredes, manchados de blanco hasta las pestañas, riéndonos a carcajadas mientras pedíamos una pizza porque habíamos vuelto a quemar la cena. Cada decisión, desde el color de las cortinas hasta la taza en la que tomar el café, era un proyecto en común, un ladrillo más en la construcción de nuestra vida. Nuestros sueños eran un único plano arquitectónico. Él trabajaba sin descanso, su nombre empezaba a sonar, y yo me sentía inmensamente orgullosa. Dejé mi trabajo en la agencia de publicidad sin dudarlo cuando nació nuestra hija. Parecía lo natural. Él construía edificios para el mundo, y yo construía el hogar donde nuestra vida florecería. No lo sentía como un sacrificio, sino como la división más lógica del trabajo. Yo era la jefa de obra de nuestra felicidad, la que se aseguraba de que los detalles, los afectos, los ritmos cotidianos, formaran una estructura cálida y sólida. Hablábamos del futuro con la emoción de quien lee el final de un libro que sabe que le va a encantar. La casa con jardín, 2 hijos, quizá 3, los veranos en el norte, las navidades con la familia. Éramos un equipo invencible. Si tuviera que congelar un instante, un solo fotograma que resumiera la cumbre de lo que fuimos, sería la tarde que nos dieron las llaves de la casa. Nuestra casa definitiva. La que él había pasado meses reformando, dibujando cada rincón a la medida de nuestros sueños. Era un día de mayo, y el sol entraba a raudales por los ventanales del salón, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. No había ni un solo mueble, solo el eco de nuestras pisadas sobre el parqué recién puesto y el olor a pintura y a madera nueva. Me cogió en brazos para cruzar el umbral, como en las películas. Yo reí, me sentía ligera como una pluma. Me dejó en el suelo, en el centro exacto del salón vacío. Nos quedamos allí, abrazados, sin decir nada, escuchando el silencio expectante de la casa. Entonces, se separó de mí, rebuscó en los bolsillos de su chaqueta, y sacó un carboncillo, de los que usaba para sus bocetos. Se acercó a la pared más grande, la que estaba frente a la ventana, y ante mi mirada atónita, empezó a dibujar directamente sobre el yeso blanco e impoluto. No dibujó un cuadro, dibujó nuestra vida, trazó las líneas del sofá donde veríamos películas con nuestros hijos. Esbozó una estantería alta, abarrotada de libros y fotos. Dibujó una alfombra mullida en el suelo, y sobre ella, la silueta de un niño pequeño jugando con unos bloques de madera. A su lado, el contorno de un árbol de Navidad con una estrella en la punta. Cada trazo era una promesa. Cada línea, un futuro compartido. Cuando terminó, se apartó para dejarme ver la pared. Era un mural de nuestros sueños, un mapa de la felicidad que nos esperaba entre aquellas 4 paredes. Me acerqué, pasé los dedos por el polvo negro del carboncillo, y las lágrimas empezaron a caerme por las mejillas. Eran lágrimas de pura, abrumadora gratitud. Él me abrazó por la espalda, apoyó su barbilla en mi hombro y susurró en mi oído: «Bienvenida a casa». En ese momento, con el sol calentándome la cara y el olor a nuevo llenando mis pulmones, sentí una certeza tan profunda que parecía física, como la piedra de Asturias que aún guardaba en mi mesilla. Estaba en casa. Había llegado. Mi vida estaba por fin completa y segura. Él era el arquitecto de mi felicidad, el constructor de mi refugio. Lo que no sabía entonces es que los planos más perfectos pueden tener un fallo estructural invisible, una grieta diminuta y silenciosa en los cimientos que, con el lento pasar del tiempo, es capaz de derribarlo todo. La grieta no apareció de un día para otro, no hubo un terremoto que sacudiera los cimientos de nuestra casa hasta partirlos en 2. Fue algo mucho más lento, más siniestro. Fue como una humedad que empieza en un rincón oscuro del sótano, una mancha casi invisible que nadie nota, pero que poco a poco, en silencio, va pudriendo la madera, debilitando la estructura desde dentro, hasta que un día, el suelo bajo tus pies deja de ser firme. Creo que el primer temblor, el casi imperceptible, llegó con el nacimiento de nuestro hijo, el segundo,
Con nuestra hija, todo había sido un proyecto en común, una aventura que nos unió. Pero con el niño, algo cambió. Su carrera despegaba de forma meteórica. Ya no era una promesa, era un nombre. Y ese éxito, que al principio fue nuestro orgullo compartido, empezó a convertirse en algo exclusivamente suyo. Dejó de ser el arquitecto de nuestra vida para ser el arquitecto de su leyenda. Y en esa leyenda yo empecé a convertirme en un personaje secundario. Un extra sin frase. Las primeras señales fueron tan sutiles que las descarté como imaginaciones mías, como el producto del cansancio de criar a 2 niños pequeños. Eran pequeños comentarios, lanzados con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estábamos en una cena con clientes importantes de su estudio. Yo contaba, ilusionada, un pequeño proyecto de voluntariado que había empezado en el colegio de los niños. En mitad de mi frase, él me interrumpió, poniendo una mano sobre la mía con una condescendencia que me heló la sangre. Mi mujer, dijo dirigiéndose a la mesa con aire divertido, tiene un corazón de oro, le encanta ocuparse de esas pequeñas cosas. Pequeñas cosas. La palabra resonó en mi cabeza toda la noche. Mi mundo, el universo que yo gestionaba 24 horas al día, para que el suyo pudiera brillar sin obstáculos, reducido a pequeñas cosas. Vi las sonrisas amables de los demás, y sentí como mis mejillas ardían. Me encogí en mi silla, me hice pequeña, y el resto de la noche me limité a sonreír y a asentir, como una esposa de catálogo. Cuando se lo dije en el coche de vuelta a casa, su reacción fue el primer ladrillo de un muro que no pararía de crecer. Por favor, no seas tan sensible, era una broma. Estás agotada, lo ves todo a la tremenda, a veces parece que buscas cualquier excusa para discutir. Y le creí, o quise creerle. Me convencí de que tenía razón, de que el sueño acumulado me estaba volviendo paranoica. A partir de ahí, las bromas se hicieron más frecuentes. Siempre en público. Delante de amigos, de la familia, comentarios sobre lo que me había costado recuperar la figura después del segundo embarazo. Chistes sobre mi memoria de pez cuando olvidaba algo de la lista de la compra. Si intentaba defenderme o mostrar mi enfado, la respuesta era siempre la misma. Era una broma, no tiene sentido del humor. Me estaba quitando el derecho a sentir. Mi propia brújula emocional empezó a fallar. Era yo la que estaba equivocada. Me había vuelto una amargada, una exagerada. Luego vino el control, disfrazado de preocupación. ¿De verdad vas a salir otra vez con tus amigas? Con lo cansada que estás siempre, deberías descansar. ¿Otro curso de cerámica? ¿No crees que es un gasto innecesario ahora mismo? Poco a poco, fue podando mis ramas, cortando las conexiones con mi mundo exterior, hasta que mi única fuente de validación, de realidad, fue él. Mi vida se encogió hasta caber en los planos de la casa que él había diseñado. El silencio se convirtió en su arma más poderosa. Ya no era el silencio cómplice de nuestros primeros años. Era un silencio denso, un castigo. Si algo le molestaba, si yo había hecho algo mal, como no tener la cena lista exactamente a la hora que él llegaba, por muy tarde que fuera, dejaba de hablarme. Podían pasar días de vivir en la misma casa con un fantasma. Yo me movía de puntillas, intentando adivinar qué había hecho, qué podía hacer para arreglarlo. Le hablaba y me respondía con monosílabos, sin levantar la vista de sus papeles o del móvil. El arquitecto que construía edificios para que la gente se comunicara, usaba el silencio para demoler a su propia mujer. Y yo, desesperada por recuperar al hombre de la playa de Asturias, al del mural en la pared, me desvivía. Me disculpaba por cosas que no había hecho. Intentaba ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta. Mantenía la casa como un museo, a los niños impecables, su vida social perfectamente organizada. Creía que si todo lo demás era perfecto, él volvería a verme, volvería a quererme. Pero era como intentar llenar con agua un pozo sin fondo. Cuanto más daba, más vacío se volvía él. Y más vacía me sentía yo. La sospecha de la infidelidad no llegó como un rayo en un día de sol. Fue más bien como darte cuenta, muy lentamente, de que el paisaje que ves cada día por la ventana ha cambiado sin que sepas exactamente cuándo. Empezó con el teléfono, ese móvil que antes dejaba en cualquier sitio, ahora era una extensión de su mano. Siempre boca abajo sobre la mesa. Se lo llevaba hasta al baño. Si sonaba cuando yo estaba cerca, lo silenciaba de inmediato, o se iba a otra habitación para contestar. Trabajo, decía con un filo de irritación en la voz si yo osaba preguntar. Luego, los horarios se volvieron impredecibles, las cenas de trabajo se multiplicaron. Las reuniones que se alargan, eran la norma. Llegaba a casa a las tantas,
oliendo a un perfume que no era el mío, a un aire de otra vida que no me incluía. Y cuando entraba por la puerta, sus ojos me atravesaban como si yo fuera de cristal. Ya no me veía, miraba a través de mí. Recuerdo una noche en concreto. Era nuestro aniversario. Yo había preparado una cena especial, había acostado a los niños pronto, había encendido velas. Le esperé durante horas. No contestaba a mis llamadas. Apareció pasada la medianoche. Ni siquiera se dio cuenta de la mesa puesta, de las velas casi consumidas. Pasó por mi lado como si fuera un mueble más y se fue directo a la ducha. Le seguí hasta la puerta del baño, con el corazón hecho un nudo. ¿Sabes qué día es hoy?, le pregunté, con la voz temblorosa. Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Se giró lentamente, y me miró con un cansancio que parecía desprecio. Mira, he tenido un día de mierda, no estoy para jueguecitos ahora mismo. Y cerró la puerta. Me quedé allí, en el pasillo, escuchando el sonido del agua cayendo, y en ese momento por primera vez, no sentí tristeza. Sentí un frío glacial, la certeza de que estaba completamente sola en mi propio matrimonio. Pero el miedo, ese miedo atroz a romper la foto de familia, era más fuerte. Apagué las velas, recogí los platos intactos y me fui a la cama, al borde de un abismo que yo misma me negaba a reconocer. Me abracé a la almohada y recé para que, al despertar, todo volviera a ser como antes. Pero la humedad ya había llegado a las vigas maestras. Y la casa, mi preciosa casa construida sobre roca, estaba a punto de derrumbarse. Yo era la guardiana del castillo, y mi trabajo consistía en no mirar las grietas. En fingir, a cualquier precio, que los cimientos seguían intactos. La gota que colmó el vaso no fue una gota, fue un diluvio. Y no llegó con el estruendo de una tormenta, sino con el silencio de una mañana de sábado. El aire olía a café y a tostadas. Los niños veían dibujos en el salón, sus risas eran la banda sonora de una normalidad que estaba a punto de saltar por los aires. Él se había dejado el móvil cargando en la cocina, siempre se lo llevaba consigo, pero esa mañana, en un descuido del destino, se lo olvidó. La pantalla se iluminó. Un mensaje. Un nombre de mujer que no era el mío. Y una frase que me partió el alma en dos. No he podido dormir en toda la noche pensando en ti. Ojalá estuvieras aquí. No hubo un grito. No hubo un llanto desgarrado. Lo que sentí fue una calma aterradora. Una claridad absoluta, como si me hubieran quitado un velo de los ojos y viera el mundo, mi mundo, por primera vez en sus colores reales y crueles. Cogí el teléfono y entré en nuestra habitación. Él seguía en la cama, de espaldas a la puerta, envuelto en el edredón que yo había elegido. Durante un instante, vi la nuca de un extraño. Le toqué el hombro. Se giró, perezoso, con una sonrisa que se congeló al ver mi cara. No dije nada. Solo le tendí el teléfono. Su rostro pasó de la confusión al pánico, y del pánico a una rabia fría. Y entonces, hizo lo que hacen los cobardes. Me atacó a mí. ¿Qué haces? ¿Espiando mi móvil? No tienes derecho, dijo, con la voz convertida en un siseo. Tú perdiste todos tus derechos anoche, respondí, y mi propia voz me sonó extraña, firme, como si viniera de otra mujer que había estado viviendo dentro de mí, esperando su momento. Y entonces, llegó la avalancha de excusas, de mentiras torpes, de culpas redirigidas. No es lo que parece, es una compañera de trabajo con problemas, llevas meses tan distante que me has empujado a esto. Cada palabra era una palada de tierra sobre el ataúd de nuestro matrimonio. Le dejé hablar. Le escuché con una distancia casi clínica, como si estuviera observando una obra de teatro de mala calidad. Cuando se quedó sin argumentos, cuando solo quedó el silencio tenso entre nosotros, me miró, esperando mi llanto, mi histeria, la reacción que él pudiera controlar, pero yo ya no estaba allí, estaba en el futuro, tomando la única decisión posible. Quiero el divorcio. La palabra flotó en el aire de la habitación, pesada, irrevocable. Él soltó una risa amarga, incrédula. ¿El divorcio? No seas ridícula. No tienes agallas para hacer algo así. ¿Qué vas a hacer tú sola, sin mí? Y en esa pregunta, en ese desprecio, encontré toda la fuerza que necesitaba. No era una pregunta, era un insulto. Era el resumen de los últimos años de mi vida. La anulación, la condescendencia, la certeza de que yo no era nada sin él. Observa cómo lo hago, le dije. Y salí de la habitación, cerrando la puerta a mi vida anterior. Los días que siguieron fueron una niebla de dolor y trámites absurdos. Él se marchó esa misma tarde a un hotel,
La casa de repente se volvió gigantesca, silenciosa. Cada rincón me gritaba su ausencia, pero era un grito de liberación. Empecé a empaquetar sus cosas en cajas de cartón. Fue como desenterrar a un muerto. Cada objeto era un fantasma. La camiseta de su equipo de fútbol, los libros de arquitectura que tanto amaba, las fotos de nuestros viajes, cuando aún nos mirábamos a los ojos. Lloré, sí. Lloré por la mujer que fui, por la promesa rota, por el tiempo perdido. Pero no lloré por él. La reacción de nuestro entorno fue un espejo de mis propios miedos. Mis padres, destrozados intentando mediar, hablando de pensar en los niños, de un mal bache. Sus padres, llamándome para culparme, para decirme que estaba destruyendo a su hijo y a mi familia. Los amigos se dividieron en bandos, como en una guerra civil. Algunos me ofrecieron un apoyo incondicional que me salvó la vida. Otros desaparecieron, incómodos ante la crudeza de una realidad que rompía su propia ilusión de seguridad. Me convertí en la pobre, en la que no supo aguantar. El juicio era una capa invisible pero pesada que tenía que llevar a todas partes. El proceso de divorcio no fue amistoso. Fue una guerra. El hombre que había prometido construir un hogar para mí, ahora luchaba con uñas y dientes por cada ladrillo, por cada mueble. La casa, nuestro sueño, se convirtió en un campo de batalla. Pero la verdadera guerra, la más sucia, fue por los niños. Intentó usar mi dolor, mi vulnerabilidad, como un arma en mi contra. Me acusó de ser, emocionalmente inestable, de no ser una madre apta, todo para conseguir una custodia que le permitiera seguir controlándome. Cada carta de su abogado era una puñalada. Cada reunión en despachos grises y fríos era una tortura que me dejaba sin aire. El momento más difícil, el que casi me rompe, fue la tarde en que tuve que contárselo a mis hijos. Los senté en el sofá del salón, uno a cada lado. Sus cuerpecitos pequeños, sus miradas confiadas. Busqué las palabras más suaves, las metáforas más amables, pero no hay forma de amortiguar un terremoto. Papá y mamá os queremos más que a nada en el mundo, empecé, con la garganta cerrada. Pero a veces, los mayores, aunque se quieran mucho, ya no pueden vivir en la misma casa. Papá se va a ir a vivir a otra casa, una casa muy chula que también será vuestra casa. Mi hija, con sus 10 años y su alma vieja, me miró con los ojos llenos de una comprensión que me partió en dos. ¿Es por mi culpa?, susurró. Y esa pregunta, ese dardo envenenado de culpa infantil, fue el dolor más agudo que he sentido en mi vida. La abracé tan fuerte que pensé que iba a fundirme con ella. No, mi amor, nunca. Esto no tiene nada que ver con vosotros, esto es cosa de mayores, que a veces somos muy tontos. Mi hijo pequeño solo preguntó, ¿pero papá vendrá a leerme el cuento por las noches? Y tuve que tragarme las lágrimas y decirle que encontraríamos una nueva forma de leer los cuentos. Esa noche, cuando por fin se durmieron, me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedaron fuerzas. Me sentí la peor madre del mundo, la demoledora de la infancia de mis hijos. Pero en el fondo de ese pozo de culpa, una pequeña voz me decía que les estaba salvando de algo peor. De aprender que el amor es resignación y tristeza. El día de la firma llegó meses después. Era una mañana gris de otoño, a juego con mi estado de ánimo. La sala del juzgado era impersonal, olía a papel viejo y a vidas rotas. Él estaba al otro lado de la mesa, evitaba mi mirada. Era un extraño con el que había compartido 15 años de mi vida. Cuando el secretario judicial puso los papeles delante de mí, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Vi su firma, un garabato rápido y furioso. Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba. Por mi mente pasaron, en un flash, todas las imágenes. La playa de Asturias, el mural en la pared, el nacimiento de mis hijos, las cenas silenciosas. Era la firma del acta de defunción de un sueño. Pero entonces, levanté la vista y, a través de la ventana, vi la copa de un árbol meciéndose con el viento. Y pensé en mi hijo preguntándome por mi sonrisa. Pensé en la libertad de no tener que fingir más. Pensé en la posibilidad de construir algo nuevo, algo mío. Algo real. Tomé una bocanada de aire y firmé mi nombre, sobre el papel. Sentí un escalofrío. Era el final, pero también era el principio. Sentí una tristeza infinita por lo que se había perdido, pero, por primera vez, en mucho tiempo, sentí una punzada de algo que se parecía a la esperanza. Salí de aquel edificio sintiéndome vacía y, a la vez, extrañamente ligera. El divorcio no me había destruido. Me había dejado en ruinas, sí,
pero ahora, por fin tenía el terreno despejado para empezar a construir de nuevo. El día después de la firma, me desperté en un silencio que nunca antes había conocido. No era el silencio tenso de antes, cargado de palabras no dichas. Era un silencio vacío, absoluto. Un abismo. La casa, nuestra casa, de repente parecía una catedral inmensa y fría, y yo era la única feligresa en un banco vacío. Cada crujido del parqué era un grito. Cada sombra en el pasillo, un fantasma. Los primeros meses fueron una travesía por el desierto de la soledad. Las noches eran las peores, sobre todo las primeras noches que los niños se iban con su padre. El eco de sus risas se apagaba en cuanto cerraban la puerta, y la quietud que quedaba era insoportable. Me encontraba vagando por sus habitaciones, tocando sus juguetes, oliendo sus almohadas, con un nudo en el estómago tan grande que me impedía respirar. Me sentía amputada. La culpa era una compañera constante, susurrándome al oído que les había fallado, que había roto su mundo por mi egoísmo. Lloré noches enteras, hasta que el llanto se convirtió en un zumbido sordo, en el ruido de fondo de mi nueva vida. Pero en medio de ese océano de pena, empezaron a aparecer pequeñas islas, pequeños destellos de una libertad que no esperaba, que casi me asustaba. Recuerdo la primera vez que decidí cenar un bol de cereales viendo una comedia romántica malísima, de esas que él siempre había despreciado. Y mientras las lágrimas de la película se mezclaban con las mías, me di cuenta de que no tenía que dar explicaciones a nadie. Nadie iba a juzgar mi cena, ni a cambiar de canal con un suspiro de aburrimiento. Fue un momento minúsculo, casi ridículo, pero fue la primera vez que sentí que el silencio también podía ser paz. Poco a poco, empecé a coleccionar esos momentos. La primera vez que dormí en diagonal en la cama, ocupándolo todo, sin un cuerpo al lado que me recordara la distancia. La primera vez que puse mi música a todo volumen, un domingo por la mañana mientras limpiaba, cantando a gritos, desafinando, sintiéndome viva. La primera vez que salí a tomar un café sola, con un libro, y no me sentí observada, ni digna de lástima, sino dueña de mi tiempo. Sabía que no podía hacerlo sola. La herida era demasiado profunda. Así que hice lo que nunca me había atrevido a hacer, pedí ayuda, empecé a ir a terapia. Mi psicóloga, una mujer sabia de mirada serena, me dio un espacio seguro para desempacar el equipaje de 15 años de anulación. Con ella aprendí a ponerle nombre a lo que había vivido: manipulación, control, maltrato psicológico. Lloré de rabia al darme cuenta de lo ciega que había estado, pero también lloré de alivio. No estaba loca. No era demasiado sensible. Mi dolor era real. Fue como encender la luz en el sótano oscuro en el que había estado viviendo durante años. Reconecté con mis amigas, esas que nunca me habían soltado la mano aunque yo me hubiera alejado. Volvieron las cenas de risas, las conversaciones hasta las tantas, el apoyo incondicional de mujeres que me recordaban quién era yo antes de él. Me apunté a un curso de fotografía, una vieja pasión que había dejado aparcada en el trastero de las cosas poco importantes. Salir a la calle con mi cámara, aprender a mirar el mundo de nuevo, a buscar la belleza en los detalles, fue una forma de reenfocar mi propia vida. Y volví a trabajar. Empecé a media jornada en una pequeña agencia de comunicación. El primer sueldo que gané, por poco que fuera, me supo a gloria. Era mi dinero. Mi independencia, el símbolo de que podía sostenerme por mí misma. Hoy, mi vida no se parece en nada a la de antes. Vivo en un piso de alquiler mucho más pequeño, en un barrio lleno de vida y de ruido. Las paredes no están decoradas con cuadros caros, sino con los dibujos de mis hijos, fotos de nuestros viajes los tres juntos, y un mural de corcho donde cuelgo entradas de cine, frases que me inspiran y recuerdos de nuestros pequeños logros. Mi casa no es perfecta, a veces está desordenada, pero siempre está llena de música, de olor a bizcocho recién hecho, y de conversaciones a gritos desde una punta a la otra del pasillo. Es un hogar, no un escaparate. Mi rutina es un caos organizado y maravilloso. Las mañanas son una carrera contrarreloj de desayunos, mochilas y besos apresurados en la puerta del cole. Las tardes son un puzzle de deberes, parques y negociaciones sobre la hora del baño. Pero por las noches, cuando ellos duermen, la casa vuelve a quedarse en silencio. Y ya no es un silencio que me asuste. Es mi silencio. El tiempo que tengo para leer, para escuchar un podcast, para no hacer absolutamente nada. He aprendido a ser mi mejor compañía. La mujer que soy ahora no es ni la sombra de la que fui. He aprendido a decir no, sin sentirme culpable. He aprendido que mi opinión es válida, aunque nadie más la comparta.
He aprendido que mi felicidad no depende de la aprobación de nadie, y mucho menos de la de un hombre. He descubierto que soy mucho más fuerte, más resiliente y más capaz de lo que nunca me permitieron creer. He aprendido que el amor no es anularse sino expandirse. Que el amor de verdad no te hace más pequeña, te da alas. Que no se trata de encontrar a tu media naranja, sino de ser una naranja entera y feliz, dispuesta a compartir su zumo con otra naranja igual de entera. Si le he perdonado, sí, pero no como la gente cree. No le he perdonado a él por el daño que me hizo, porque hay cosas que son imperdonables. He perdonado la situación. Me he perdonado a mí misma. Me he perdonado por no haber visto las señales antes, por haber creído que el amor era aguantar, por haber permitido que me hicieran sentir tan pequeña. He soltado la rabia y el resentimiento, no por él, sino por mí. Porque cargar con ese veneno solo me estaba impidiendo sanar. Perdonar, para mí, ha sido el acto definitivo de reclamar mi poder y mi paz. Miro al futuro y, por primera vez en mucho tiempo, no siento miedo, siento curiosidad, siento emoción. Mi vida está llena. Tengo a mis hijos, que están creciendo para ser personas empáticas, fuertes, y que saben que en casa se puede hablar de todo. Tengo mi trabajo, que me apasiona. Tengo a mis amigos, mi familia elegida. No busco el amor, pero tampoco le cierro la puerta. Sé que si algún día vuelve a aparecer, será diferente. Porque yo soy diferente. Entrará en mi vida para sumar, no para restar, para acompañarme en mi vuelo, no para cortarme las alas. Mi historia no termina con un, y vivió feliz para siempre con un nuevo príncipe azul. Mi historia termina con un, y vivió feliz para siempre consigo misma. Porque la casa más importante que he reconstruido no es la de ladrillos y cemento. Es esta. La que llevo dentro. Un hogar con unos cimientos inquebrantables de amor propio, donde mis hijos y yo hemos aprendido que, a veces, hay que demolerlo todo para poder, por fin, empezar a construir de verdad. Si pudiera viajar en el tiempo y sentarme junto a aquella mujer que fui, la guardiana de un castillo de naipes temblando en la oscuridad, no intentaría darle todas las respuestas. No le diría que todo va a salir bien, porque en ese momento, esa frase suena a mentira. Me sentaría a su lado en el silencio de su cocina, le cogería la mano y le diría lo que nadie se atrevió a decirle. Le diría, escúchate, sé que tienes miedo. Un miedo que te paraliza, que te dice que si das un solo paso en falso, el mundo de tus hijos se hará añicos. Te han enseñado que el amor de una madre es sinónimo de sacrificio, de anulación, de ponerte siempre en último lugar, pero el sacrificio que estás haciendo no es por amor, es por pánico. No estás protegiendo a tus hijos de una herida, les estás enseñando a vivir dentro de una. Le diría, esa sonrisa que ensayas cada mañana frente al espejo no les engaña, los niños no escuchan lo que dices, sienten lo que tú sientes. Y ahora mismo, están aprendiendo de ti que el amor duele, que un hogar es un lugar donde se camina de puntillas, y que la felicidad de una mujer es un lujo prescindible. El mayor regalo que puedes hacerles, no es una familia intacta, es una madre entera. Y tú, ahora mismo, estás rota en 1000 pedazos, intentando que nadie se dé cuenta. Le diría, no tengas miedo de la palabra, egoísta, te la van a lanzar como una piedra. Pero elegirte, salvarte, no es egoísmo. Es el acto de supervivencia más generoso que harás en tu vida. Porque solo desde tu propia integridad, podrás enseñarles lo que es el respeto. Solo desde tu propia felicidad podrás enseñarles lo que es la alegría. Y solo desde tu propio valor podrás enseñarles a no conformarse nunca con menos de lo que merecen. La casa se va a caer, sí. Pero no es tu hogar. Es tu cárcel. Y tienes la llave para salir de ella, úsala. Y para ti que quizás me estás escuchando desde una casa que se ha quedado en silencio, desde una cama que se ha vuelto un témpano de hielo, para ti que te repites como un mantra que tienes que aguantar por ellos. Quiero decirte algo. No estás sola. Tu historia es la mía, y la de miles de mujeres que han creído que su valor residía en su capacidad de soportar el dolor. No te voy a mentir, el camino duele. Tendrás que caminar sobre los escombros de tu antigua vida y habrá días en los que pienses que has cometido el peor error. La culpa será una sombra pegajosa. El miedo al futuro, un monstruo bajo la cama. Pero quiero prometerte algo. Al otro lado de ese miedo, estás tú. La mujer que has olvidado que eres. Una mujer, con voz propia, con sueños propios, con una fuerza que ni te imaginas que posees. La familia no es una foto colgada en la pared, la familia es un lugar seguro.
Y no hay nada seguro en un hogar donde falta el aire, donde falta la verdad, donde falta la risa que sale del alma. Romper la estructura no significa destruir la familia. Significa darle la oportunidad de transformarse en algo más sano, más real. En 2 hogares donde se pueda respirar, en lugar de una casa donde todos se asfixian lentamente. Así que por favor escúchate. Escucha esa pequeña voz dentro de ti, que te susurra que mereces más. Porque enseñar a tus hijos a ser felices empieza por tener el valor de serlo tú. Y la lección más importante que aprenderán de ti, no será cómo aguantaste, sino cómo tuviste el coraje de levantarte y volver a construir. No dejes que nadie te diga que una familia rota es tu legado. Tu verdadero legado será enseñarles que la casa más importante, la única que nunca se puede derrumbar, es la que construimos dentro de nosotras mismas. Una casa con cimientos de amor propio. Porque una madre feliz, auténtica y entera, aunque esté sola, vale infinitamente más que 2 padres juntos que viven a medias. Y ese es el único hogar que de verdad importa.